tema que les ha tocado. Bien, hoy día vamos a revisar el contraste de hipótesis para el parámetro de la proporción. ¿Ya? Para el parámetro de la proporción. Después de ello, con la proporción, vamos a hablar ya en dos poblaciones. Pero lo importante es que vayamos fijando ya las ideas en cada parámetro de lo que hay que hacer. ¿Ok? En conclusión, con respecto a la prueba de hipótesis o contraste de hipótesis, el método que se usa es el mismo para cualquier parámetro, para cualquier tipo de población, una población o dos poblaciones. ¿Ya? En este caso hablemos de una población y el parámetro es la proporción. Como vamos a tener ejercicios diversos ya más adelante en el examen o en una próxima práctica de repente, vamos a tener elementos, o sea, ejercicios, contextos, sin que les diga, este es de la media, este es de la proporción o este de la varianza. No va a haber, ¿no? O sea, todo va a estar mezclado de una población y de dos poblaciones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar, así es, cómo podríamos identificar que estoy frente a un problema de media o promedio, de proporción o de varianza? La parte que estoy haciendo es proporción. El tema de varianza también está ahí en su plataforma, con algunos ejercicios. Así como lo es la proporción, un parámetro que no tiene restricciones, no tiene condiciones, es única la fórmula, igual sucede para la varianza. Con la diferencia que con el parámetro, que diga con la proporción, utilizo la distribución Z. Y para la varianza utilizamos la distribución chi cuadrado. Entonces, esa distribución ese parámetro de la varianza lo van a leer ustedes y lo van a avanzar, ¿ya? Para tener conocimiento. No está complicado, por eso voy a hacer bien la proporción. Es similar a la varianza, ¿no? Cambia el estadístico, nada más. Después, todos tienen el mismo esquema de prueba de hipótesis, o sea, todos van a tener planteamiento de hipótesis, van a tener nivel de significación, van a tener el estadístico de prueba. Esta es la parte que cambia, ¿ok? Esa es la parte que cambia. ¿Para quién? Si es la media, tiene condiciones. Si es la proporción, tiene una sola fórmula. Y si es la varianza, tiene otra distribución, ¿ya? Nada más en ese punto son los cambios. Avanza con la fórmula de la regla de decisión, así es, y el gráfico correspondiente que me va a permitir aceptar o rechazar la hipótesis y por último la conclusión. Así es. Entonces, cuando tenemos un enunciado, regreso aquí, un enunciado donde se expresa que la proporción de arequipeños que votan por un determinado partido político es como mínimo el 20%, o sea, si tenemos enunciados que están dados en porcentajes, eso es proporción. Si tenemos enunciados donde nos expresa una parte del todo, eso es proporción. ¿Ya? Por ejemplo, en la diapositiva estamos observando, así es, voy a tomar otro color. Estamos observando que aquí tenemos 20%. Entonces, es proporción. Entonces, cuando me dice a mí 20%, se está refiriendo, decíamos, a una proporción. Pero, ¿qué dice de la proporción? Es como mínimo. Quiere decir que lo incluye al 20%. Entonces, empiezo por ahí. Pero como es el mínimo, puede ser más. Entonces, significa que puede ser
mayor e igual a 20%. Esta expresión, donde la incluye al igual, representa la hipótesis nula. Conociendo una de las hipótesis, ya puedo conocer la otra hipótesis. ¿Ya? Puedo conocer la alternativa, que será lo contrario a esa expresión dada. ¿Ya? ¿Qué dice en la otra parte? El 90% de los jóvenes que pasan el mayor tiempo conectados a una computadora padecen de problemas musculares. 90% de los jóvenes. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Ni es ni más, ni es ni menos. O sea, es 90%. ¿Ok? Es una proporción del 90% de aquellos que pasan el mayor tiempo conectados a una computadora. Entonces, ¿cuál es la variable acá? Los que tienen mayor tiempo conectados. Entonces, si este es el igual, así es, esta corresponde a la hipótesis nula. Por tanto, la alternativa será que no es el 90%, porque no hay otra que la caracterice. Entonces vean que hay expresiones donde ya yo puedo registrar una de las hipótesis. En este caso, en la primera me daba la nula. En la segunda, de igual manera, me está dando la nula. ¿Qué me dice la tercera? Un producto de belleza es conocido por al menos el 60%. Bueno, 60% lo incluye, sí lo incluye. Es igual. Pero como me dice al menos, entonces es lo mínimo que pudiera obtener mayor e igual. Esa expresión es la nula. Dígame, ¿quién Sadai creo que fue quien levantó? No mire bien. Sí, me hizo una equivocación, perdón. Ya. Pensé que decías alguna pregunta. Está bien, no hay problema. ¿Ya? Entonces, seguimos expresando la nula y la alternativa. Es la que se origina como contraria a la otra. No siempre esperen encontrar la nula y encontrar la alternativa a la vez. No, a veces solamente te da la alternativa y tú ya generas la nula. O a veces te da la nula y generas la alternativa. Por eso hay que leer según el texto que nos da. Eso es lo que acabamos de plantear, pero ya con un contexto más amplio, ¿no? Mucho más amplio. Estábamos simplemente representando esta última parte. Entonces, el contexto a eso es lo que me refería. Debe estar bien claro en su TIF. No solamente decir, hemos calculado la media, la varianza, el tamaño de la muestra y queremos saber cuál es el intervalo de confianza para la media de la población. No, eso suena muy, muy seco. O sea, no tiene me están leyendo los datos, no me están haciendo un contexto. ¿No? De repente un contexto sería, pues, ¿no? El director de la escuela desea conocer cuál es el promedio alcanzado por los estudiantes en este segundo año. Para tal caso se ha tomado una muestra de 80 estudiantes, de las cuales se les ha solicitado cuál es su promedio alcanzado. Tiene que haber un texto. Y de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Queremos conocer cuál es la verdadera media y la pregunta va a estar en relación al objetivo. Por eso les decía, cada objetivo tiene un contexto que debe ser plasmado según la variable que han elegido y con el método que también han elegido. Ya. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, hemos aprendido lo que es la distribución de la proporción muestral. Esta distribución es la que nosotros ya conocemos y la usamos en el proceso, en la parte donde dice calcular el valor estadístico de prueba. Entonces, ese es el que nos va a servir para calcular ese valor estadístico de prueba. ¿Qué tipos de prueba encontramos? Una es la prueba bilateral, ¿no? La prueba bilateral, aquella que la alternativa se muestra con diferente, con el símbolo de diferente. Esta genera dos colas. Aquí hay una
y aquí hay otra. ¿Cómo se generan esas dos colas? Según el nivel de significación que me da. Si me da 5%, la mitad para acá, la mitad para acá. 10%, la mitad 5, la mitad 5, ¿no? Y eso se calcula según la tabla, es llamado el Z de tabla. Y este Z, que es el estadístico de prueba, me va a permitir encontrar el Z calculado con la evidencia que tengo, con todo lo que he traído, lo voy a utilizar acá para demostrarlo. Así es. Luego aparece la prueba unilateral a la izquierda, conocida así porque la alternativa está a la izquierda, menor, ¿sí? La alternativa es menor. Y si es menor, la cola va a la izquierda. Por eso se llama unilateral, solo tiene una a la izquierda. Y el estadístico sigue siendo el mismo. Entonces, hay dos, el estadístico calculado con la evidencia y el valor de la distribución según la tabla. A la derecha. ¿Cuándo es a la derecha? Cuando el valor del parámetro de la alternativa apunta a la derecha. Mayores. Entonces, cola a la derecha. Y el estadístico de prueba es el mismo. ¿Ok? Es el mismo, el que ya estudiamos. El que ya estudiamos. Ya. Siguiente, vamos a ver este ejercicio. Tenemos aquí dos ejercicios planteados y vamos a analizarlos. ¿Cómo es que se plantea lo que queremos hacer? ¿Cómo se razona? ¿Cómo se piensa el ejercicio? ¿Ya? Yo lo voy a pensar, como que lo voy a hacer recién y lo voy a decir en voz alta, cómo es, ¿no? Y ustedes también van viendo la situación, ¿ya? A ver, tenemos, por ejemplo, el siguiente texto. Siempre hay que primero leer y después hacer. No que muchos se ponen a hacer y después cuando se quedan en una parte, recién se ponen a leer el ejercicio de qué era, cómo era, y no es así, es al revés. Primero se lee y después se resuelve. Bien, ¿qué dice aquí? El director de personal de una gran compañía de seguros está interesado en reducir la tasa de rotación del personal de apoyo en el procesamiento de datos durante el primer año de contratación. Listo. Hasta aquí, cuando yo leo las partes del texto, me tengo que preguntar dos cosas. Ya, me tengo que preguntar, ¿esta información es parte de la población o es parte de la muestra? ¿No? Así es. ¿Y eso dónde dice, cómo lo defino? Por lo que está aquí, ¿no? Por lo que está aquí. ¿Qué dice? Es el director de personal. Es una sola persona la que está diciendo, ¿no? La que dice, está interesado en querer reducir la tasa. O sea, él quiere hacerlo, quiere reducir la tasa. Entonces, esto es como un apoyo a la muestra. Y tengo que pensar que todo lo que está en la muestra es parte de aquella hipótesis alternativa. Y aquello que me refiere de la población me va a ayudar a construir la nula. Ya, me va a ayudar a construir la nula. Muy bien, seguimos leyendo. Hasta ahí simplemente estoy diferenciando, estoy tratando de ver, clasificar, ¿no? Clasificar dónde va esta parte, dónde va la otra parte. Entonces dice, los registros históricos. Los registros históricos, esto que ya pasó. Y esto que ya pasó es parte de mi población. Es lo que se habla de la población. Entonces, los registros históricos indican que 25% ya no están contratados al final del año. Que 25%. Entonces, aquí yo tendría que pensar que hay una proporción del 25%, así es, hasta ahí estoy hablando por el igual de la nula.
Todavía nada me garantiza que la alternativa va a ser diferente. Tengo que terminar la lectura. No se apresuren, terminen la lectura. Entonces, hasta ahí asumo que es igual. Sigo con la lectura. Se implantaron nuevos programas de capacitación para una muestra de 150 ingresos. Ok. Esta es la evidencia. Empieza a traerme evidencias. Y después de un año, 29 de ellos ya no están en la compañía. Quiere decir que hay una parte, que son los 29, que cumplen con la característica de los 150, que representa una proporción que ya no están en la compañía. Eso es lo que acabo de sacar como información de este último punto seguido. Sigue, para un nivel de significación del 0,01. Pregunta, ¿existe evidencia? O sea que me está preguntando sobre lo que traigo. De que la proporción de empleados de procesamiento de datos que tomaron la nueva capacitación y ya no están en la empresa sea menor que 0,25, o sea, es posible que toda esta evidencia, ¿y de dónde es la evidencia? De la hipótesis alternativa, que esa proporción sea menor a 0,25, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que he verificado? ¿Qué es lo que he registrado? La hipótesis alternativa. Y entonces, esta hipótesis nula, que en un momento fue igual, puede quedarse igual, no hay problema. Puede quedarse igual, o si desean que ya identificaron que es menor, entonces le acoplan y le dicen, es mayor o igual. Cualquiera de las dos formas es lo mismo, ¿ya? Pero van a darse cuenta más adelante que en algunos casos ya no necesito colocarle mayor igual o menor igual a la nula, ¿no? Excepto que lo diga el texto. Exactamente, que lo diga el texto, ¿no? Es 25% a más. Ya, ahí sí lo dijo, tiene que estar. ¿Se dan cuenta? Pero si no lo dice, simplemente habla del igual, lo dejo como igual. ¿Y por qué? Lo dejo como igual porque me va a permitir hacer una interpretación mucho más precisa. Porque en este caso yo sumo la alternativa menor y digo que la nula fuera mayor o igual, ¿ok? ¿Cómo debo interpretar? En el caso me salió la correcta, la nula, que acepte la nula. Si yo tengo que aceptar la nula, entonces diría que la proporción es 0,25 a más, ¿no es cierto? Pero eso no dice el ejercicio. Solamente él dice que son 25%. Entonces, estoy añadiendo algo más a la interpretación, ¿ya? Que no requiere. Ahora, si quisieran ir por el otro lado de la alternativa y decir que no hay evidencia para decir que esto es menor, no es menor, estamos hablando de la alternativa. No podría decir el igual, pero sí lo incluyo al menor porque le corresponde a la alternativa. ¿Ya? Se quedó claro esa parte, ¿no? Entonces, hay preguntas, mejor dicho, hay ejercicios cuya hipótesis se encuentra en la pregunta, pero ese es uno de 10 tipos de ejercicios. O sea, con eso les quiero decir de que no se confíen en que en la pregunta está todo. No siempre. No siempre. ¿Ya? Es como cuando ustedes o en algún momento nos enseñaron los métodos de resolver ecuaciones, ¿no? Y entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Qué método usamos? Entonces te dice sustitución. Otro dice, no, mejor igualación. ¿No? Otro dice, no, mejor eliminación. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el mejor? Va a depender de las condiciones de cada ejercicio. Así de simple. De cada ejercicio. Entonces, de igual manera, va a haber varias situaciones que me va a permitir resolver el ejercicio. De repente alguien captó la alternativa rápido al comienzo, perfecto, ya sabe cuál es la nula. Pero no necesariamente porque miró la pregunta.
sino porque se lee el contexto. En el contexto. Vamos a ver en la siguiente, ¿ya? Bueno, continuemos con esta. Ahí están planteadas y como pueden ver, se mantiene el igual simplemente, no necesito ponerle mayor igual, pero si desean le ponen y seguimos en lo mismo, pero al momento de interpretar tengamos cuidado, ¿ya? Bien, esta tablita de aquí la voy a quitar, ¿por qué? Porque nosotros tenemos tablitas, bueno, siempre les he dicho que las tablas tienen dos formas de lectura, ¿ya? Una es a la izquierda todo y otra forma es todo a la derecha. Si ustedes aprendieron a la izquierda, pueden aprender a leer a la derecha, ¿ya? Esta es una tabla a la derecha. Entonces, de repente, para los que no aprendieron, todavía están titubeando con la izquierda, mejor no los confundo y no hay problema. Lean su tabla de la izquierda y les va a dar el mismo resultado. Por ese lado, no se preocupen. No traten de descifrar lo que no, todavía de repente no lo dominan, ¿ya? Si ustedes ya manejan a la izquierda, quédense así con la izquierda, no pasa, no hay problema, no pasa nada, ¿ya? Bien, continuemos entonces. Cuando ya tenemos planteadas las hipótesis, en algunos casos también, vean, bueno, en todos los ejercicios he tratado de poner qué significa la hipótesis, ¿no? Y de repente igual va a ser en la evaluación. Les diré, planteen la hipótesis y en palabras lo que quiere usted decir de la hipótesis, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Qué significa esta alternativa? Se ha reducido la tasa de rotación de apoyo en el procesamiento de datos durante el primer año de contratación. Así es. Eso es lo que significa, ¿no? Es una forma de que lo hayan entendido en qué parte, por eso yo siempre les pregunto, ¿en qué frase, en qué oración, en qué palabras usted identificó la hipótesis? Entonces, como en el examen no necesariamente les puedo preguntar en qué palabra, mejor les digo, escríbame en palabras lo que su hipótesis genera en su planteamiento. Y ya está, y es eso. Es lo mismo. Al final es la misma pregunta, solo un poquito más formal, ¿no? Bien, el nivel de significación lo tenemos que tener, el valor crítico, este es de tabla, se consigue de la tabla. Para el nivel de significación. Estoy con el nivel. Según la hipótesis alternativa, tiene área, está a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, su región va a la izquierda. Esta es su región crítica. La región de rechazo, la región crítica. Es lo mismo, esta. Y la región de no rechazo o región de aceptación es la más grande siempre. Este valor de acá es el valor de Z, pero en la tabla. En la tabla, según el nivel de significación. Entonces, yo tengo que tener el otro Z, así es, el otro Z calculado con el estadístico de prueba. ¿Cómo es la proporción? Le toca Z. Ni siquiera me tengo que preguntar nada. Ni siquiera tengo que dudar. Así se equivoquen, va a salirles bien. Porque es el único que existe. ¿Ya? Es el único que hay. Es la única fórmula que pueden usar. Entonces, de ahí se genera el valor calculado según la evidencia. ¿De dónde sale el valor calculado? Con toda la información que he traído. Esta es la que he traído, la reemplacé y obtengo. Ese valor se ubica en la región, donde si aquí es menos 2, 3, acá será pues menos 1. Menos 1, 6. ¿Dónde cae? En la región de no rechazo. Entonces, como cae no rechazo, o sea, región de aceptación, ¿qué tengo que decir? Acepto la hipótesis nula, la acepto. ¿Y qué quiere decir que aceptamos? Bueno, si yo tengo la nula y la estoy aceptando, quiere decir que la alternativa la rechazo. Toda la evidencia que traíamos, así es, que formaba parte de la nula, no dio resultado. No me permite probar esta. O sea, esta evidencia fue muy escasa. De repente, ¿qué falló? De repente el tamaño de la muestra,
de repente falló, algo ha fallado, ¿no? Para que no me permita mostrar, o de repente pues no puedo demostrarlo porque no, es muy pobre la evidencia que traigo, no es suficiente, por eso dice ahí, no hay evidencia suficiente, así es, a ese nivel de significación que me indique que esto se cumpla. O sea, eso que estoy negando se cumpla. ¿Qué era eso que estaba queriendo probar? Que sea menor al valor dado, sea reducido, ¿no? Sea reducido la tasa de rotación. En otras palabras, ¿qué podría decir con la nula, no? De repente con la nula podría decir que se mantiene, o sea, no hay evidencia que permita demostrar que esto ha cambiado, ¿no? Que al contrario se mantiene y sigue siendo el valor asignado del 25%. Entonces ya no puedo decir es mayor o igual, ¿no? Es del 25%. Entonces, como que vamos puliendo ya las interpretaciones. ¿Por qué? Porque los procesos van a ser los mismos, solamente que el problema que se plantea tiene otro contexto que me permite ya identificar los elementos. A ver, vamos con el siguiente. Siguiente ejercicio. Ya está resuelto todo lo que quieran, pero miren, vamos viendo cómo lo analizamos y ahora ustedes me van diciendo. Por ejemplo, yo leo el primer párrafo y digo, un gerente se plantea la posibilidad de continuar o no con una campaña publicitaria para incrementar la demanda del producto. Hasta ahí nomás. Yo pregunto, a ver si alguien me ayuda y participa de paso. Esta expresión, estas tres líneas, ¿son situaciones que me habla de la población o que me habla de la muestra? ¿Quién me dice? Ya. A ver, vamos, Elizabeth, dime. Profesora, yo creo que en este caso nos está hablando de la muestra, porque primero nos dice un gerente y una persona representa la muestra, y también en la posibilidad de continuar, como bien se sabe, una posibilidad es algo que puede o no pasar. Prácticamente es como algo que no existe o es algo a futuro, y por eso lo relacioné más con la hipótesis alternativa, o sea, la muestra. Ok, Elizabeth, eso está muy bien. Así como estás razonando, vas bien. Tienes los elementos directores hacia dónde te estás clasificando la información. Eso es cierto. Lo que ha hecho su compañera es cierto, ¿ya? Y está muy bien. Porque empezando, un gerente es una persona. Eso es cierto. No es algo que ya está definido como una población. Segundo, se plantea la posibilidad de hacer algo. Ese hacer algo es futuro. Y si es futuro es lo que yo quiero probar, ¿no? Es lo que yo quiero probar. Entonces, si yo tendría que graficar eso que estoy hablando, yo diría lo siguiente. Vamos a suponer que estamos en este punto de partida. Aquí estamos hoy, en este momento, a la 1:03, estamos aquí. ¿Sí? Ese es mi presente. Y digamos que ustedes en algún momento de tiempo atrás han obtenido una nota de 10. Cualquiera, ¿no? Una nota de 10. De repente ha sido el 10 de junio y tengo 10. De repente pasa al 12 de junio y sigue siendo 10. Todavía no ha cambiado hasta que no haya algo que lo cambie. ¿Correcto? Estamos en el 18 de junio y sigue siendo 10. El 20 de junio sigue siendo 10. 21 de junio sigue siendo 10. Hasta hoy sigue siendo 10. Entonces, para nosotros es un pasado del cual estamos seguros de que yo tengo 10. ¿Qué va a pasar mañana? No sé. ¿Seguirá el 10? ¿O voy a cambiar? No, yo ahora voy a sacarme un 15. Entonces, pero ¿cuál es tu evidencia? ¿Qué me puedes decir que te asegure que tú sí te vas a sacar un 15?
y que este 10 ya no va a ser 10 y va a ser un 15. Bueno, me dirás, ¿sabe qué, profesor? He traído todos mis ejercicios resueltos. Bueno, ¿qué más? No es suficiente la evidencia, no es suficiente, porque te han podido ayudar y no pasa nada. Me he leído estos libros, ya todos estos libros me he leído. No, falta, no es suficiente. Bueno, tómeme otro examen. Ah, bueno, de repente ahí sí, ¿no? De repente, digo todavía. ¿Por qué? Porque no ha pasado. No lo he probado. Cuando ese estudiante ha hecho todo lo que dice que ha hecho y lo evidencia con su evaluación y se saca el 15, entonces, ¿ahora qué digo? La evidencia es suficiente para demostrar que ya no es 10 mi nota, sino es 15. Así de simple. Con la evidencia yo demuestro que puedo cambiar. De repente me va a decir, no, he resuelto esos ejercicios. Ya está, hasta aquí vamos a suponer que me dice, he resuelto todos los ejercicios. Ya, te voy a tomar. Te tomo el oral. Y resulta que se sacó 8. No se sacó el 15, se sacó 8. ¿Qué puedo decir? No fue suficiente lo que hizo, no fue suficiente para cambiar este 10. Se mantiene el 10. Esta es mi prueba, mi hipótesis nula, y esta evidencia que yo traigo es para cambiar, es mi alternativa, tal como dice la palabra, ¿no? Es una alternativa que me estoy planteando, que es la que voy a cambiar ese pasado. Si yo demuestro que ahora sí cambió el pasado, entonces todo lo que he hecho como prueba, como evidencia, es correcto y cambió. Ya no es como lo estaba pensando antes, que tenía un 10. No, ahora sí ya mejoré y tengo un 15. ¿Se dan cuenta? Así, no hay nada complicado. Con la práctica se van a dar cuenta que poco a poco los ejercicios nunca son los mismos y que van a ir identificando esas situaciones. ¿Ok? Muy bien. Es correcto. Déjame traer mi lapicero para poner nota. Ok, no, como ha participado muy bien, me parece bien, cuando son buenas las participaciones, eso se reconoce. Ok, estabas mal, Elizabeth. Elizabeth eres, ¿no? Sí, por Sí, WhatsApp. profesora. Ya, ahora mejoró. Correcto, ha mejorado. Muy bien, ya, así es. Eso ya es un indicador. Y ese mismo criterio se maneja en todos los contextos, pensando siempre dónde tengo que clasificar esta información, en la población o en la muestra, ¿no? Bueno, sigamos, a ver, continuemos. Dice, sigamos avanzando. Entonces, aquí me da un indicador que esto conforma la muestra, por lo pronto. Y que este gerente quiere, ¿no? Quiere ver la posibilidad de continuar o no para poder incrementar la demanda. Bueno, no me dice nada claro. Ahí está la idea. Seguimos, porque todavía no he terminado el contexto. Dice, si el producto de belleza no es conocido por el 60% de la población de mujeres, le interesa continuar con la campaña. O sea, este 60% es una proporción, ¿ok? Y es de la población. Por eso es el parámetro. El 60% quiere decir ni más ni menos. No dice, no es conocido por más del 60%, ni por menos del 60%. No dice, ni por 60 a más. Tampoco dice, simplemente dice por el 60%. Ahí está. Esta es una previa a la nula, que todavía yo entro en duda, a ver, de repente puede quedar como puede no quedar. Seguimos con el contexto. Dice, para ello se ha tomado una muestra de 100 mujeres. La muestra de 100 mujeres, ya entra la evidencia, ¿no? Entra la evidencia, en la que el porcentaje de las que desconocen el producto es del 65%. ¿Ya? Esa es una proporción muestral, porque es de la muestra,
65%. Esta es la poblacional, este de la muestra. Seguimos con la pregunta, ¿no? Seguimos con el siguiente texto. Y entonces dice, con el nivel de significación del 10%, el gerente decidirá continuar con la campaña publicitaria para incrementar. Uy, ¿qué pasó? Ya se me fui muy allá. Aquí estoy. Para incrementar, así es, la demanda del producto. Entonces dice, ese gerente va a continuar con la campaña para incrementar la demanda del producto. Entonces, ¿cuándo va a incrementar la demanda de ese producto? Como él dice, ¿no? Va a incrementar si el producto no es conocido por el 60% de la población, le interesa continuar con la campaña. Entonces, ¿cuándo va a continuar con la campaña? ¿Cuando es más o cuando es menos? ¿Qué dice? ¿O cuando no es 60? ¿Qué digo ahí? Menos. ¿Cuando es menos del 60 o cuando es más? Menos del 60. A ver, vamos a suponer. Si fuera menos del 60, ¿ya? Vamos a suponer. Si es menos del 60, dice, si el producto de belleza no es conocido por el 60% de la población, él continúa con la campaña. ¿Pero qué resulta? Ajá, que el 65% desconoce. Ajá. El gerente decidirá continuar con la campaña publicitaria para incrementar la demanda del producto. ¿Qué está pasando? Este incrementar no es el signo mayor. El incrementar es lo que dice acá, el hacer la campaña, en otras palabras. Cuando continuar o no con una campaña para incrementar la demanda del producto. La variable aquí no es campaña publicitaria, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es aquí la variable? Dígame. Es, creo, la cantidad de mujeres que les interesa continuar con la campaña. Claro, cantidad de mujeres. Cantidad de mujeres que les interesa continuar con la campaña. No es campaña publicitaria. ¿Ya? Es la cantidad de mujeres. Entonces, por eso está el porcentaje, ¿no es cierto? Es la cantidad de mujeres que le interesa continuar con la campaña. Es cantidad de mujeres. Entonces, ¿qué pasa con esta cantidad? Ha aumentado. ¿Y qué me dice acá? ¿Cuándo él va a decidir continuar con la campaña publicitaria? Si este no alcanzó el 60%, él hace que continúe la campaña. Y ya pues, lo que pasa es que 65% no conoce. ¿Ah? Entonces, ¿qué tiene que ser? ¿No? Más del 60%. ¿Está bien? Y esta es la alternativa. Y ahora sí sé que esta puede ser menor o igual. ¿Es correcto? ¿Ya? Ahí está. La proporción de mujeres es lo que expresa esta alternativa. La proporción de mujeres que desconocen el producto de belleza es mayor del 60%. ¿Y qué dice la nula? La proporción de mujeres que conocen el producto de belleza es menor o igual del 60%. ¿Lo puedo colocar como que es igual al 60%? Sí, no hay problema. Se mantiene igual. ¿Ya? Se mantiene igual. Esa también la sacamos. Sí, y seguimos con el proceso. Una vez que están planteadas las hipótesis, lo que viene ya es lo de menos. Ya es lo de menos. En ese sentido, tenemos que saber que debo tener el nivel de significancia, el valor crítico, que es el valor de la tabla, el área está mayor, va a la derecha, el área va a la derecha, y de ahí resulta
que el Z calculado es 1.2, ubicamos en la región donde corresponde, en este caso la región de aceptación, ¿y qué decimos? Aceptamos la hipótesis nula. ¿Ya? Aceptamos la hipótesis nula. Si aceptamos la hipótesis nula, ¿qué significa? Que al 10%, a ese nivel de significación del 10%, pues no hay evidencia que indica que seguirá, que decidirá continuar con la campaña, que incremente la demanda del producto, ¿es cierto? ¿Hay o no hay? A ver, vamos a suponer. Aceptación. Vamos a ver. Acepto la nula. Ya, vamos, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Acepto la nula y esta no. Rechazo la alternativa. Si yo acepto la nula, ¿qué puedo decir? Que toda la evidencia que he traído no es suficiente. No hay evidencia para probar que esto ocurra. No, pues, no ocurrió. No hay evidencia para probar que la proporción de mujeres que desconocen el producto sea mayor al 60%. Eso significa que la proporción de mujeres que desconocen sigue siendo igual al 60%. Ya estoy leyendo esta, ¿no? Eso significa. Entonces, la forma como lo expresen no es única, pero debe entenderse lo que estoy probando. Yo estoy probando la nula. Lo que quiere decir que no hay evidencia para demostrar esto que estoy eliminando. Por algo lo eliminé, porque no tengo las pruebas. Pero ¿qué pasaría si ocurriera al revés? Que no rechazo la nula y acepto la alternativa. Entonces, ¿qué voy a decir? Sí hay evidencia para esta. Sí la hay. Entonces, conclusión, ha cambiado, pues ya no era lo que había antes. Ahora se ha aumentado esa relación. ¿Ya? Así es. Son formas de interpretar, ¿ya? Muy bien. Continúo aquí y esa es la respuesta. Estos dos ejercicios de proporción que están resueltos, los pueden volver a rechequear. Y de tal manera, ya pueden ir resolviendo sus ejercicios de proporción. A ver, por ejemplo, vamos a mostrar. Aquí está. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos, bueno, una serie de ejercicios. El caso no es que si pudieran resolverlos todos en buena hora, ¿ya? En buena hora. ¿Por qué? Porque aquí como que van a hacer una caligrafía prácticamente de hipótesis, nivel, Z calculado, región y la aceptación o rechazo, ¿no? Porque es una sola fórmula. ¿Cuál es aquí lo más importante? Que sepan plantear las hipótesis. ¿Ya? Planteando las hipótesis, el resto no interesa, ya se corre, es facilito, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer algunas, les dejo, solo dos voy a hacer. A ver, por ejemplo, tenemos aquí, dice, un proceso de laminado produce un promedio de 3 piezas defectuosas, punto. ¿Quién es acá? La población. Es un proceso, así es, que produce un promedio de 3% de piezas. Me dirán, pero profesora, acá dice promedio y acá dice 3%. Sí, pues es que este está manejándose no como parámetro, se está manejando como una medida estadística nada más, de promedio. Y este 3% se representa la proporción. Así es, 3%. Si es 3%, entonces esta es la nula. Ya está, porque me está hablando de toda una población. Usted, ahora yo, el yo, ¿no? Aquí fue el proceso, pero ahora yo estoy interesado. Yo quiero hacer algo, yo quiero modificar, yo quiero ver qué pasa. Usted está interesado en mostrar que un ajuste simple en una máquina
disminuirá la proporción de piezas defectuosas. Entonces, va a disminuir la proporción de piezas defectuosas. ¿Quién disminuye? La hipótesis alternativa. Y ya están planteadas las hipótesis correspondientes. Eso es lo que pide en ese ejercicio, ¿no? Así es. En el siguiente también dice exprese. Vamos a ver. Dice, suponga que un gerente, ya, antes de hacer la segunda, un poquito diríamos aquí también. En este primer ejercicio, ¿qué hipótesis he encontrado? ¿A las dos? ¿A una? ¿O a nula o alternativa? Por lo que vemos, está bien expresada la alternativa. La nula, de repente, siempre va a aparecer, pero no está determinada, no está fija. Está, bueno, que puede ser igual o pudo ser, como en este caso, mayor o igual. ¿Ya? No estaba completa. Entonces, en este caso, hemos identificado la alternativa, pero con el planteamiento también de la nula. Sin embargo, la número 2 dice, suponga que un gerente se pregunta si el programa de mejora de la calidad ha reducido el porcentaje de unidades defectuosas producidas a menos de la tasa anterior del 15%. Hasta aquí ya está una hipótesis, ¿ya está? ¿Cuál? A menos de, menos de 15%. Proporción, ¿y quién es esta? La alternativa. Y como ya tengo la alternativa, ya puedo saber cuál es la nula, la proporción mayor o igual al 15%. Ya está. Resuelto el ejercicio. Entonces, en los contextos hay que, bueno, en los chiquititos de repente van a ser ustedes rápido, como se ve, no hay mucho que dudar, pero ya en los extensos, como este, toma más tiempo leer, ¿no es cierto? Este ejercicio pide ver si hay evidencia de que la proporción de paquetes defectuosos mejoró con el nuevo sistema de sellado. La respuesta está aquí, ¿no? En la conclusión. Si ya tienen la conclusión, ya saben cuál es la respuesta. Deben coincidir entonces. Y si tengo la conclusión, bueno, no vayan hacia atrás. Primero plantéenlo y comparen, contrasten. Porque no va a ser como en el colegio que hacíamos. Nos daba la profesora la respuesta y retrocedíamos para encontrar quién era el valor del que se hablaba, ¿no? Eso sin ecuaciones, todo eso. Pero no era el proceso así. La idea era que tú hagas el proceso sin que sepas cuál es la respuesta y luego comparas. Esa es la idea. Bien, ustedes mismos van a ir leyendo el tema y resolviendo. La próxima clase, Carlos, dígame. Profesor, tengo dos consultas. La primera es sobre el primer ejemplo, el segundo ejemplo, el último ejemplo que vimos en diapositivas, que era sobre cómo es que se planteó la hipótesis nula. Y la segunda viene con este ejercicio. ¿Cómo sabe? Aquí no leo lo que es la significancia. ¿Cuál es la significancia? Disculpe. Ah, ya. Voy por el que estás en pantalla, entonces. En ese caso, cuando no te da el nivel de significancia, asumimos el 5%, cuando no te lo da. ¿Ya? Si no hay, asume 5%. Como lo hacíamos en el nivel de confianza el 95%, lo mismo, su complemento del 5% será el nivel de significancia. ¿Ya? Ahora, con el otro, vamos a ver con el ejercicio. Te lo muestro para que me digas exactamente a qué te referías. Ok, de este tema, ¿no? De este. Sí, ¿cómo es que salió la hipótesis nula? Sí entiendo la hipótesis alternativa, pero ¿cómo deriva la hipótesis nula? Es lo que no... No, es ¿Qué que palabrita es la que...? la nula no te la da.
solo por un momento es igual. ¿Ya? Aquí. Tú partes de acá, ¿sí? Aquí está. Este es un inicio. Bueno, en este caso te da un punto de referencia, el 60%. Si el producto de belleza no es conocido por el 60% de la población, le interesa continuar con la campaña. O sea, ese es el límite, el 60%. Ese es el límite. Entonces, en algún momento ese límite es igual al 60%. Esa es la proporción de la que estoy hablando acá, pero con el igual. ¿Ya? Con el igual. Entonces, como yo he continuado con el texto y aquí me habla de que el gerente decidirá continuar con la campaña para incrementar la demanda del producto, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a incrementar? Si el producto no es conocido por el 60%. O sea, si el 60% no lo conoce, hasta el 60% no conoce, entonces lo va a implementar más allá. Pero como acá él dice, el gerente decidirá continuar, ¿qué resulta con la evidencia? Que yo tengo que el 65% es el que desconoce. Ah, entonces es más del 60%. Entonces, en este caso, la alternativa no está en la pregunta, está en la información. Solo así, cuando en la pregunta no está clara, no me dice con precisión, tengo que recurrir a la evidencia para comparar. Entonces, ahí es donde yo digo, no, ha superado el 60%, porque es más del 60%. Y si este es más, la otra será menor o igual. ¿Sí, Carlos? Perdón, sí, ya un poquito más claro, sí. Ya, un poquito, ya, Sí, practicando las ya palabras que será más. conocen y no conocen me confunden un poco. Sí, es que lo que yo también quiero decirles es, no siempre vayan a la evidencia. No siempre vayan a la evidencia. Es como que el camino fuera así, ¿no? Más o menos. A ver, voy a tratar de graficarlo. Ya, todas las formas estoy haciendo. Vamos a suponer, están leyendo aquí. Empiezan por acá. Y tienen que continuar con la lectura y llegar al final. Si en el final no aparece la alternativa, regresan al contenido. Solo así regresan al contenido. No como están haciendo algunos. Empiezan aquí, comparan acá y ya, suficiente, ahí quedó. Si acá me dice mayor, ya no sigo, ya sé lo que quiero, porque ya estoy mayor, ahí le pongo mayor. Yo les digo, no siempre se cumple, pero no siempre se cumple no por el hecho de que el valor coincida, sino porque no te pide la alternativa, te pide que pruebes la nula. Otro es la intención. Sin embargo, acá te está pidiendo que pruebes que veas, que verifiques que se está cumpliendo la alternativa. Pero en otras preguntas te dice que verifiques que se está cumpliendo la nula. Cuando practiquen, cuando lean los textos, ahí se van a dar cuenta. Pero hay que hacerlo. Yo les doy algunos tips según los ejercicios. Pero no son todos los que yo les doy. Porque si no me tendría que resolver cientos de ejercicios, ¿no? Para que puedan ustedes darse cuenta de los cientos de casos que hay. Y aún así, no son todos. Ya. Muy bien. Vamos a ir al otro tema. Vamos a ir al otro tema. La parte de la varianza, ustedes la van a leer, la van a estudiar. Es similar, ¿ya? Es similar ¿en qué sentido? En que maneja el mismo proceso, es similar en que
maneja también una sola fórmula de estadístico. Entonces, ¿dónde está lo nuevo? Que ni siquiera es lo nuevo, en plantear hipótesis, solamente que con la varianza, ya no con la proporción. Entonces, ¿cómo sé que de repente es varianza? ¿Por qué? Porque en ese momento te tiene que hablar de variabilidad, variación, de desviación estándar. De eso te habla. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasamos a dos poblaciones. Dos poblaciones. ¿Y con qué parámetro? Nuevamente, con la media. Estamos en la tercera vuelta. Tercera vuelta. Y hemos pasado una primera vuelta con la media, que son las distribuciones. La segunda vuelta con la media, los intervalos de confianza. La tercera vuelta con la media, las hipótesis. ¿Ok? Eso creo que está ya cada vez más claro para los que vamos avanzando. No se queden, ¿ah? No se queden. Tienen que ponerle más ganas. Si es que todavía hay algo que no se entienda, tienen que expresarlo. Ya, vamos. Entonces, nuevamente con la media. Con la media sabemos que hay situaciones que tener en cuenta. Una, varianza poblacional conocida o varianza poblacional desconocida. ¿Dónde voy a tener en cuenta esta situación? Aquí, en el estadístico de prueba. Cuando tengan que hacer el estadístico de prueba, aquí van a tener que preguntarse varianza conocida o varianza desconocida, ¿no? Y de las dos, porque ahora son dos poblaciones. Son dos poblaciones. Y al ser dos poblaciones, ya tengo que hacer comparaciones. Todo el proceso se va a estancar por acá. Bueno, estancar no tanto, de repente estoy exagerando. Se va a extender, ¿ya? Se va a extender en este punto. Porque aquí es donde tengo que hacer todos los cálculos para encontrar ese Z calculado o ese T calculado. Depende de las condiciones, ¿ve? Depende de las condiciones. ¿Qué voy a poner, un Z o un T? Depende de las condiciones. Las condiciones ya ustedes las saben. Tienen que revisarlas. Ustedes ya la aprendieron. Entonces, de esa parte del estadístico continúa, porque acá ya tendré que hacer mi región y definir si, según mi tabla, según la hipótesis, que tenga la alternativa, región de rechazo o región de aceptación. Y empieza y continúa el proceso como todos los parámetros. Como todos los parámetros. ¿Ok? Bien. Entonces, el contraste, si estoy en el caso de una prueba bilateral, va a pasar que las hipótesis, van a tener la forma de todas las otras que hemos aprendido. Quiere decir, si la nula es igual, la alternativa es diferente. Si la nula es menor o igual, la alternativa es mayor. Si la nula es mayor o igual, la alternativa es menor. ¿Ya? Eso quiere decir también, eso quiere decir que, un ratito, vamos a dar, voy a destacar algunas cosas. ¿Ya? Entonces, si estoy en la bilateral, yo estoy comparando dos poblaciones. Con este igual aparece el diferente. Y aparece este término nuevo, D sub 0. ¿Quién es el D sub 0? Este es un valor. Por ejemplo, si me dice dentro del enunciado del texto, me está diciendo de que el promedio de la población 1 supera, por lo pronto, ¿no?, al promedio de la población 2, ¿no? Entonces, así es. ¿A dónde me lleva esta expresión? A expresar que el promedio de la primera menos el promedio de la segunda es mayor que 0.
¿Dónde estoy con esta expresión? Estoy aquí. Ahí estoy. En una alternativa mayor que 0. ¿Qué significa entonces? Que este D sub 0, ¿cuánto vale? 0. Vale 0. ¿Y dónde va a ir este D sub 0? Ese D sub 0 va a ir en el estadístico, ¿no? Aquí, en el estadístico de prueba. Cuando ustedes vayan a usar el Z, ahí está el D sub 0. Y si ese D sub 0 fue 0, 0 le ponen. Pero si de repente el texto dice que el promedio, ¿no?, de la media de la primera población supera ya el promedio de la segunda más 2 unidades, entonces hago la diferencia, así es, y este es mayor a 2. Hago la diferencia y este es mayor que 2. ¿Quién es este número 2? Ese es el D sub 0. Y entonces, este es este de acá, este de aquí, este de acá, todo lo que quedó al otro lado de la desigualdad. Entonces, este D sub 0 ahora vale 2, ya no vale 0. Ahí es donde tienen que fijarse que va a ir para reemplazar, ¿ya? Puede ser 0 o cualquier otro valor, ¿ya? O cualquier otro valor. Entonces, en una diferencia de medias poblacionales, consideramos a las medias muestrales, que son parte de la evidencia, a los tamaños de la muestra, también son parte de la evidencia, así es, y verificar si las varianzas poblacionales son conocidas o desconocidas para saber qué tengo que usar. Si son conocidas, no hay problema, como dice acá, usamos el Z calculado que aprendimos y ya está todo resuelto. El problema es si son desconocidas, ¿no? Si son desconocidas, pero estoy en el parámetro, por si acaso, perdón, en el estadístico de prueba, ahí estoy todavía expresando. Si las varianzas fueran desconocidas y los tamaños de muestra son grandes, ¿qué hemos dicho? Usaremos la Z, ¿no? Pero estas son desconocidas. ¿Qué pasaría si las muestras son pequeñas? Cuando son pequeñas las muestras, hay problemas. Digo hay problemas porque la cosa se tiene que ir puliendo, se tiene que ir sacando no perder los valores principales, ¿no? O sea, llegar a una respuesta con menor cantidad de errores. Así es. Porque si yo voy por otro camino, va a haber otro tipo de prueba. Se salieron de la verdadera prueba. Entonces, lo que se trata es de reconocer que puede darse muestras grandes o muestras pequeñas. El problema son las muestras pequeñas. ¿Y por qué digo el problema son las muestras pequeñas? Porque como son pequeñísimas, digamos 15, es probable pues que haya mucho error, ¿no? Haya mucho error. No estoy tomando de repente el verdadero tamaño de muestra, de repente. Entonces tengo que reajustar. ¿Y cómo reajusto si yo no conozco a las varianzas? Bueno, voy a suponer que fueran iguales. Y si fueran iguales, tengo que corregir las varianzas, hacerlas todas iguales. Y calcular la T-Students, leer en la T-Students y manejar la varianza corregida en la T-Students. ¿Y qué pasaría si de repente las varianzas son desconocidas, pero supongo que las poblacionales van a ser diferentes? Bueno, si son diferentes, las muestrales las mantengo, las continúo trabajando y aprovecho de ellas para saber cuál será el valor verdadero de los grados de libertad con los que voy a leer en la tabla.
Entonces, ese valor R que voy a leer en la tabla es el que voy a rescatar para hacer la región de aceptación, la región crítica y la de aceptación según la tabla. Si no, también tengo error si no hago eso. Y ahí es donde a veces los procesos se diferencian uno del otro cuando no se hacen los cálculos de forma apropiada. Entonces, hablamos de la región crítica. Si la alternativa es diferente, se abren dos colas. Y en esas dos colas se reparte el nivel de significación. Si el nivel de significación era 10%, 5% para acá, 5% para el otro lado. Si esta es la alternativa y es menor, cola a la izquierda. Y si el nivel de significación es 10%, el 10% queda acá. Ahí queda el 10%. Sin embargo, acá se repartía. 5% para aquí, 5%. Y eso me permite leer la tabla de forma apropiada. Pero como estoy en la T-Students, en algunos casos, voy a tener que recurrir a los grados de libertad. Y eso se calcula con el tamaño de la muestra. Si la hipótesis alternativa es mayor, cola a la derecha, ¿no? Cola a la derecha y ese seguirá siendo el 10%. Ahí se mantiene todo el nivel de significancia, no se comparte con nada. Y las lecturas de los valores, de los coeficientes, siempre van a la izquierda, a la izquierda. De eso se trata, así es, la teoría que me va a representar a la diferencia de medias. ¿Ok? Vamos a ver este ejercicio. Tenemos unos minutos todavía, ¿ya? Con este ejercicio. Entendamos bien el ejercicio para poder saber qué buscamos y cómo expresarlo, ¿ya? Miren, una ferretería está resuelto, pero la cuestión no es que esté resuelto, la cuestión es si lo están entendiendo, porque si ustedes miran el ejercicio, van a mirar símbolos, van a ver números, pero hay que entender de dónde, cómo es que se obtiene esa información. Eso es lo que les explico ahora. Bien, dice, una ferretería tiene dos marcas de pintura color verde para portones, la A y la B. Entonces, el vendedor, bueno, esto me habla en términos generales, ¿no? Me está diciendo que hay dos poblaciones. Las marcas de pintura A y las marcas de pintura B. Son mis poblaciones, no he dicho la variable. ¿Ya? El vendedor asegura que la pintura A es más cara porque seca más rápido que la pintura B. ¿Ok? Él dice, el vendedor asegura que la pintura A es más cara porque seca más rápido que la pintura B. Se obtienen mediciones de ambos tipos de pintura y los tiempos de secado en minutos son para la A y para la B. Suponga que el tiempo de secado de ambas pinturas está distribuido de manera normal con varianzas iguales. ¿Existe evidencia para aceptar la afirmación del vendedor? Bueno, miren, es la pregunta. Y la pregunta no me identifica si es la alternativa o es la nula. Pero ya tengo una idea, ¿no? O sea, puedo tener un punto de partida. Me habla del vendedor. El vendedor. Y el vendedor es parte de la muestra. El vendedor es el que afirma, el vendedor es el que quiere demostrar. Eso es parte de la alternativa. Bueno, pero en todo caso, ¿qué me está dando el ejercicio? ¿Qué hipótesis me está dando el ejercicio? ¿Quién me dice? A ver. ¿La nula, la alternativa o las dos? Vamos. La alternativa. La alternativa. ¿Y dónde está la alternativa? Cuando nos menciona que el vendedor asegura que la pintura A es más cara porque seca más rápidamente que la pintura B, es una suposición, por tanto se tiene que poner a prueba y eso sería la hipótesis alternativa. Correcto, Sadaí. Así es. ¿Ya? Esa es la alternativa. Y efectivamente
Ya, estamos bien. Ok. Bien, sí, ya identifiqué. Ya identifiqué que esa va a ser la alternativa. Perfecto. Ahora la voy a plantear porque no sé cómo la voy a plantear. La tengo que plantear según la variable. Por eso es importante la variable. ¿Qué decía la variable? Bueno, me está mostrando minutos. ¿Minutos de qué? De los tiempos de secado. Ah, entonces son tiempos de secado de una pintura. De color verde, que sabemos que es dos tipos, A y B. Perfecto. Pero miren, es tiempo de secado, es la variable, no es tipo de pintura, por si acaso. Es tiempo de secado. Porque si fuera tipo de pintura, yo diría 107 tipos de pintura, 120 tipos de pintura, 117 tipos de pintura, y no es así. Me está diciendo 107 minutos, 120 minutos, 125 minutos, eso es tiempo de secado. ¿Pero qué dice? Lo voy a escribir aquí. Pintura A, ajá, es más cara. Bueno, pues ya es cara. ¿Pero por qué? Porque seca más rápido que la B. Seca más rápido. ¿Y qué significa que seque rápido? En función a la variable, en función al tiempo de secado. ¿Qué significa que seque más rápido? ¿Que demore más o que demore menos que la B? Menos. Menos. Entonces, ahí es cuando yo digo que el promedio de tiempo de secado de la pintura A deberá ser menor que el promedio de secado en la pintura B. ¿Sí o no? Si no, no es cara, pues. Si no, no es cara. Porque si tú le dices, no, pero profesor, ahí dice que es más, ¿no? Es más que la B. ¿Qué estaría diciendo aquí? Que el promedio de tiempo de la A es más, el tiempo de secado es mayor que el tiempo de secado de la B. Entonces, no, pues, no puede ser cara, pues, porque se demora más. ¿Quién seca más rápido? ¿Quién demora menos? ¿Quién demora menos? Este es el planteamiento. De ahí sale. Y si esta es la situación, ¿qué puedo decir? Como dijo, es la alternativa, muy bien, menor a 0. Pasa al otro lado, menor que 0. Esa es la alternativa. Y si ustedes observan, esa es la alternativa. Lo único que tengo es la alternativa. Porque de eso también me pregunta el ejercicio. Abajo, ¿qué dice? ¿Existe evidencia para aceptar la afirmación del vendedor? Ok, ¿y qué decía el vendedor? Esto que acabo de escribir. Eso decía el vendedor. Lo que acabo de escribir. Decía el vendedor. Entonces, esa es la alternativa. Y si esa es la alternativa, ya la planteé la alternativa, puedo conocer la nula. Lo contrario, ya está. Tiempo de secado de A es menor que el tiempo de secado de B, porque la variable es tiempo, no es pintura. ¿Ven? Eso es lo que hay que entender. Eso es lo que hay que entender. Comprensión de textos. Creo que este es el mejor curso de comprensión de textos que están haciendo. Todos los que han hecho. ¿Ah? Confirmo, profesora. Esa es la mejor práctica de comprensión de textos. Ahora ya cualquier texto pueden comprender cuando les lean. ¿Ya? Es que muchas veces damos una vista rápida, pero pasamos muchos términos de por medio, o sea, no reparamos, no los identificamos, no los clasificamos, no los diferenciamos. Todo lo que implica la comprensión de textos. Ok, entonces ya tenemos lo demás, ya sigue, ¿no? Ya está planteada la alternativa, sale la nula. Fíjense que de frente, o sea, yo no he hecho, directamente no he hecho la A menos la B, menor que 0. No, lo primero que hice fue este razonamiento. Ahí empecé. Y lo que van a hacer, pasan
están en una desigualdad, ¿no? Si estoy en una desigualdad, ¿cómo pasa este término al otro lado? Bueno, pasa restando, así es, y me queda 0. Y yo pregunto, prueba de matemática, ¿puedo pasar dividiendo? A ver, chicos, ¿puedo pasar dividiendo? Ustedes han terminado virtual, pero esto ya se puede en tercero, de secundaria. ¿Puedo pasar dividiendo? ¿Ya ven? Es matemática. ¿Qué dicen? Se han quedado mudos. ¿Qué ha pasado? Matemática. Sí, dicen. Ya. ¿Y cuánto me quedaría aquí? En el lado derecho. ¿Qué pongo, Gustavo? Claro. Ariela tiene razón. Pongo el 1. Te ganó por la apuesta de un clic, Gustavo, Ariela. Pongo el 1. Sí, puedo pasar. Pongo el 1. Pero esto no es lo que busco. Yo busco la diferencia, no busco el cociente. Esto se cumple en las varianzas, ¿ya? En las varianzas. No en las medias, por si acaso. En las varianzas. O sea, varianza de la 1, varianza de la 2 menor que 1. Esto se cumple, esto sí existe, pero esto no existe. En la estadística, pero en la matemática como término, como variable, sí existe, eso sí se puede hacer, ¿ya? Ok, ¿ya? Entonces, ya reforzaron esa parte de la matemática. Que todo se complementa, chicos, todo lo que han aprendido y lo que han dejado de aprender, igual van a usarlo. Eso que dejaron de aprender es lo que necesitan reforzar. Bien, entonces continúa, por eso hago el razonamiento, hago como que yo lo estoy pensando, ¿no? Y ese es el proceso que les doy a ustedes para que también lo vayan pensando. De repente va mejorando su proceso de pensamiento y en buena hora, ¿no? No puedo darles un patrón, no les puedo dar una fórmula, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hacían razonamiento matemático en la academia, no sé si seguirán haciendo ese método del cangrejo, que el método para resolver ecuaciones, planteamientos de ecuaciones. Cada vez que veía o escuchaba el método de cangrejo que querían hacerme en funciones en matemática en un tiempo atrás, era terrible. Esos métodos los encajonan, esos métodos no los hacen pensar, esos métodos los hacen ser mecánicos, porque esos métodos solo funcionan para un tipo de ejercicio. Para un tipo de ejercicio. Bueno, de repente se acordarán, ¿no? De las patas, de las cabezas, de los patos, de las patas, de las gallinas, de no sé qué. Bueno, ya pasó. Pero hago ¿cómo os digo? El llamado a que nosotros tenemos que aprender a razonar, porque todo lo que hagas en tu profesión es toma de decisiones. Y una toma de decisiones está en función al análisis, a lo que tú tengas como evidencia y puedas tomar decisiones. Eso es. Y puedas interpretarlo bien. ¿Ya? Entonces ahí tengamos mucho cuidado con lo que vayamos a hacer en el futuro. ¿Ya? Bien, sigamos. Viene la región crítica y es el proceso mismo, ¿no? La prueba decía menores, entonces la gráfica cola a la izquierda, porque es menores. Como estoy en el caso, así es, ¿qué decía? Varianza desconocida. Muy bien, eso decía al comienzo, ¿no? En las condiciones. Utilice con varianzas iguales, desconocidas e iguales. Entonces, como son iguales, tengo que usar la varianza corregida para igualarlas a todas. Y recién uso el T de students, como hemos aprendido, ¿ya? Y puedo calcular con la evidencia y saber dónde pertenece. El otro caso será la T student de tabla,
según los grados de libertad que hemos conseguido y el nivel de significación. Menos 1,74 y acá me da menos 0,08. ¿Dónde cae? En la región de aceptación. Entonces, ¿qué decimos? Se acepta la nula y se rechaza la alternativa. Ajá. Se acepta la nula. ¿Qué digo de la nula? ¿Dónde estaba la hipótesis nula? Puedo hablar de la nula y decir que el promedio, ¿no? El tiempo promedio, el tiempo promedio de secado de la pintura A supera al de la B. Por tanto, no es más cara o por tanto no seca rápido. ¿Sí? Porque demora por mucho tiempo en secar, demora mucho tiempo, toma en el secado, por tanto no seca rápido, pues seca más rápido la otra, la B, es lo que me quiere decir. Eso he demostrado, que el tiempo de secado de la B es la que ha ganado, es más rápida. El tiempo de secado de la A es superior al tiempo de secado de la B. Eso he probado. Entonces, la evidencia que traía no sirvió, no fue suficiente para demostrar lo que él quería probar. ¿Qué quería probar? ¿Qué dice? ¿Existe evidencia para aceptar la afirmación del vendedor? No, no hay evidencia suficiente para aceptar la afirmación del vendedor. ¿Qué decía el vendedor? Que la pintura A seca más rápido que la B y que por eso era más cara. Eso no es cierto. No es cierto. Entonces, no es cierto que la pintura A seca más rápido que la pintura B. Al contrario, demora más. ¿Ven todas las conclusiones que sale de haber aceptado la nula? Quiere decir que me quedo como estaba, en otras palabras. Permanecemos en la misma situación. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. No se demostró lo que dice el gerente. Y así seguimos expresiones similares. Ahora, esta es la parte que yo les comentaba del igual. Lo que indica que el tiempo de secado de A es mayor o igual que el tiempo de secado de B. En realidad, claro, esa es la realidad ahora. Se puede decir que los tiempos de secado son iguales. Así es, los tiempos de secado son iguales. ¿Por qué? Porque él me decía que seca más rápido, y no es cierto, no se cumple que seca más rápido. ¿Qué decíamos al comienzo entonces? Decíamos al comienzo, según las hipótesis, de que estos tiempos o son iguales o es mayor. Pero mayor no dice el ejercicio. Entonces, ¿qué asumo? Que son iguales. Eso más que todo es para la interpretación, ¿se dan cuenta? En realidad eso pasa, en realidad eso pasa. Que yo le añade es mayor o igual, no está mal, pero puede estar mejor, ¿no? Cada vez tenemos que estar mejor, no quedarnos con el más o menos. Sigue, por lo que no hay evidencia para aceptar la afirmación del vendedor. ¿Ok? Bien, chicos, creo que hasta ahí se comprendió ese ejercicio, falta explicar este. De todas maneras, revísenlo ustedes, está resuelto, ¿no? Está resuelto. El cómo se plantea toma un tiempo, no es así de simple, también a la primera, ya. Algunos sí, van a ser más rápidos que otros, eso va a depender de la velocidad de pensamiento, ya, hablando en términos técnicos, psicológicos, ya, y está demostrado, está resuelto. Ahí tienen otros más. Revisen. La próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Como no vamos a hacer este viernes, nos tocaría, ¿cuándo? ¿Cuándo nos va a tocar, Carlos? Ya me avisas. Miércoles 29, profesora, y sábado 2 de julio. Pero miércoles 29, ¿a qué hora van a hacer? Indicó que a las 7 de la mañana. Sí, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Ya? Sí, ¿no? No hay problema. Por eso digo, tiene que estar la mayoría, por lo menos el 99% de nivel de confianza.
Ya. De todas maneras, ya me mandes el mensajito con la confirmación ya y la reconfirmación de todos ustedes, ¿ya? Para no atrasarnos, ¿ya? Para no atrasarnos más. Entonces, lo que voy a hacer es terminar un poquito explicando estos ejercicios, pero la próxima clase voy a preguntar sobre los ejercicios de proporción, las hipótesis, solo las hipótesis. De esos 18 ejercicios, sus hipótesis. Bueno, ya 16 porque ya hice 2. Sus hipótesis, y lo que voy a preguntar no solo es que me diga cuál es la nula, cuál es la alternativa, que me diga cuál hizo primero, qué hipótesis está en el texto y dónde dice lo que es escrito. ¿Ya? Eso voy a preguntar, porque me falta de algunos nota. Entonces, debo tener la nota de todos, debo completarlas. Bien, ya calificaré en estos días ya debo estar, porque ya hice la B, la A, las he hecho ya, las prácticas. Ya me toca la B ahora. Ya cualquier rato ya pueden revisar sus prácticas. Total, ahí quedan registradas. Muy bien, quedamos por hoy. Damos por terminada la clase de hoy. No creo que si no ¿hay preguntas o no hay preguntas?